de la bonanza petrolera del México postrevolucionario, se encuentra ubicado en la ciudad de Cerro Azul, Veracruz, el famoso pozo número 4, hoy convertido en un monumento. Sin embargo, continúa su vida activa y es considerado uno de los pozos de mayor productividad a nivel mundial. Este pozo Cerro Azul número 4 empieza a ser perforado por la compañía Huasteca Petroleum Company el 9 de abril de 1914. De tal manera que en 1916, que es cuando brota o inicia su vida productiva, tenemos que alcanza unas cifras que se consideran las más grandes del mundo. Cuenta nuestra historia, cuentan los historiadores y ha quedado plasmado en fotografías que el pozo avienta las herramientas de exploración con un peso de 2 toneladas a más de 30 metros de altura, y cae y se clava en la tierra hasta 5 metros de profundidad. Imaginémonos, 2 toneladas que salen despedidos al aire como si fuera cualquier otra cosa de menos peso. Pero no termina ahí, destruye completamente el faro de madera hasta Cuarto Peldaño, y 3 kilómetros a la redonda empiezan a llenarse de un color negro. ¿Qué pasó para controlar el pozo? La historia muestra que fue muy difícil dada la presión que existía y que el yacimiento era casi imposible de poderlo someter al dominio humano. Con todo esto se construye una inmensa válvula y se transporta por las únicas vías que existían, que eran la marítima y posteriormente en ferrocarril hasta llegar a este sitio, Cerro Azul, Veracruz. Poco a poco empiezan los técnicos y los ingenieros de la empresa a tratar de ver de qué manera podían llevar esa válvula, porque todo lo que se ponía encima de la misma era aventado por la fuerza del brote tempestuoso del pozo. Avanza poco a poco esa válvula y se está viendo con beneplácito que el chorro se divide en dos al momento de que la válvula abierta permite el paso hacia arriba de parte de ese aceite y hace un corte de 90 grados con la otra parte del aceite. Se sigue avanzando y hay gente que ya está lista para poder poner los pernos de seguridad, para poder afianzar esta enorme mole de acero a la estructura del famoso pozo Cerro Azul número 4. Y se consigue el 19 de febrero. La comprobada riqueza petrolera de esta zona despertó la codicia de las compañías extranjeras, quienes se propusieron apoderarse a toda costa de la mayor cantidad de tierras posibles. Las maneras, una, con pláticas y ofreciendo dinero, ofreciendo oro, ¿verdad? Que era tentador. Hay un dicho muy conocido, don Jacinto. Todo hombre tiene su precio. Quiero ver si usted no cambia de opinión con lo que le ofrecemos. Esto tiene que hacerlo entender. Pero la gente arraigada a esta tierra, la gente, ahora sí también hay que reconocer, un tanto ignorante de cuestiones legales, aceptaba de una manera o de otra, pero hubo muchos que no, como en el caso concreto de los primeros dueños de Cerro Azul, el caso de Hilario Jacinto y Eufrosina Flores. ¿Qué hacen con todo el chapapote que sacan? ¿Para qué quieren tanta tierra? Me acuerdo de la hacienda de don Anselmo, lo que era y lo que le han vuelto. Él no quería venderles y ya ves, la que vendió fue la viuda. De ahí nace una frase que hoy se nos antoja un poquito cruel. Si no te compro a ti, pues le compro a tu viuda. Se trata de una venta común legalmente realizada. Mi opinión personal es que resulta extraña la forma en que se hizo. ¿Cuándo vuelve su esposo? Pero no comprende usted que lo han asesinado. Prácticamente todo el norte del estado de Veracruz se encontraba en manos de las compañías petroleras, quienes cuidaban celosamente sus propiedades. A ciencia cierta, no se sabe cuánto petróleo extrajeron. Sin embargo, al tiempo sobrevivieron algunos documentos, como bitácoras de producción y de embarques, que nos permiten estimar la cantidad enorme de la riqueza que se llevaron.
se manejaban en un estricto secreto. Pues claro está, el reporte que se hacía al gobierno de México para concepto del pago de impuestos, por ejemplo, correspondía a una producción menor a la que en realidad se manejaba. Bien sabido es ahora que mucho del petróleo se lo robaban. De hecho, en forma legal, para el gobierno de México se hacía pagado por la ley del timbre y se lo llevaban supuestamente y entre comillas en forma legal. Pero mientras estaba el boom petrolero aquí en Cerro Azul, Veracruz y en la región, recordemos que se estaba llevando a cabo en el país una revolución. En 1910 había estallado la Revolución Mexicana y no había tiempo de cuidar a los compañeros norteamericanos, los ingleses y algunas otras nacionalidades para ver de qué manera se estaban llevando nuestro aceite. Pero voy a hacer una explicación. En la libreta viene la explicación de una serie de bombeos que iban hacia la costa. Cosa extraña, exacto. ¿Por qué? Habían construido unos oleoductos que iban hasta la costa aquí en el Golfo de México, en la costa de Tuxpan, Veracruz, y de esta manera, en la noche nada más, puro bombeo nocturno, empezaban a irse el aceite nuestro y la riqueza de México hacia la costa. Y de ahí a un barco y del barco a los Estados Unidos o a otros destinos. Así es que, de esta manera, mientras el pueblo mexicano se debatía entre las luchas y las guerras y todo eso, mientras le hacíamos caso a los centros de diversión que ponían estas mismas compañías, como la de Sacamistle, donde había bailes y todo eso, derroche de dinero y todo eso, había licor y vino y mujeres, en la noche se iba nuestra riqueza. Los trabajadores, particularmente los mexicanos, eran sometidos a un régimen de abusos. ¿Cómo es que las compañías pudieron tener al pueblo mexicano, a los trabajadores mexicanos, pues hasta cierto punto bajo un yugo? Ah, bueno, pues se creó un grupo de pistoleros, algunos mexicanos, algunos norteamericanos, pero gente que no tenía escrúpulos para nada y que por nada también, por un salario mínimo, podía quitarle la vida a alguien. Entonces se crea un grupo que fue el terror y el temor de todos los trabajadores de la época, los famosos guardias blancas que tenían al frente al señor Ventura Calderón. Ocurre que un santo día, un día en la vida del pueblo de México, le corresponde estar un destacamento militar en Pueblo Viejo. Y ahí aparece en el escenario el general Cárdenas, que en ese tiempo no tenía ese grado todavía. Era un militar, ¿verdad?, con un grado, pero estaba al cuidado del comportamiento de la gente ahí, en esa parte del norte de Veracruz, pegada al río Pánuco, muy cerquita de Tampico. En una de las visitas que hizo el general Cárdenas, lo manejo como general porque con todo respeto, rumbo hacia Tuxpan, se topa con que le es exigido un pase de la compañía. ¿Sabe qué, señor? Usted será muy militar, pero aquí tiene que usted tener un pase, si no, no puede cruzar esta puerta. El general Cárdenas se queda sorprendido con su secretario, el general Mujica, y comenta: no puedo concebir que exista un estado dentro de otro estado. México se suponía que era una patria libre. Ya había ocurrido la independencia, pero aquí estaban delimitando, estaban poniendo un obstáculo a quien después sería presidente de México. Palabras más o palabras menos, Cárdenas dice: algún día vendré a terminar con todo esto. Y lo cumplió con la expropiación en 1938. I say, the president of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Expropiación de la industria petrolera. El señor presidente dirige trascendental mensaje al pueblo de la República.
Como recuerdo a las compañías norteamericanas que explotaron el petróleo en esta zona, todavía podemos encontrar algunas de las casas que fueron de sus trabajadores. Construidas de madera y sobre pilotes, quedan como testimonio de una época de bonanza y esfuerzo estas casas. En su momento fueron habitadas por los trabajadores extranjeros, mientras que los mexicanos, en su gran mayoría, vivían en barracas. Al irse los extranjeros después de la expropiación petrolera, fue el turno de los mexicanos para ocuparlas. Yo empecé en 1834 a trabajar allá en La Laja, una línea que venía de 10 para acá a Cerro Azul. Pues tenía como cerca de 20 años, creo. Yo andaba ahí de peón. Fue un año muy duro para nosotros el 38, porque a mí me tocó ir a los pozos a cuidar. Ya un compañero que estaba conmigo murió. El 73, un pozo que está por allá, quién sabe dónde. Tenían guardias blancas la compañía. Teníamos la cocina nosotros de ir a vigilar los pozos, no había un sabotaje, ¿no? Nosotros íbamos a cuidar los pozos en la noche. Porque según decían que si se expropiaba, que se iba a venir la intervención de los gringos, ¿no? Y iba a haber pensábamos nosotros que iba a haber sabotaje. Andábamos rasqueteando unos separadores, andábamos rasqueteando para pintarlos en guindolas, ¿sí? Y arriba escapaba una válvula. Yo no quería, yo quería terminar el sábado, si no, no me pagaba. Ya cuando llegué allá, arriba, me engasé y me doblé en la boca. En el asiento me doblé y el compañero que estaba enfermo me hablaba, porque éramos dos, me hablaba, no le contestaba yo. Y me bajaron, me subieron a la camioneta para mi casa. Tuve una semana, mi mamá me echaba agua de papa en los ojos porque no veía yo, y engasado. Y no, pasé una semana y no me pagaron. Poco antes de la expropiación petrolera, Cerro Azul, Veracruz y sus trabajadores vivieron una etapa un tanto amarga, ¿no? Un tanto llena de problemas circunstanciales, de tal manera que para poder hacer presión, la sección número 13, ya creada en 1935, el Sindicato Petrolero, y el número 13 por ahí en 1936, empieza con el grupo de trabajadores a formar lo que se llamó, o como se conoció, de los comités de huelga. El comité de huelga era quien hacía posible que todos esos trabajadores dijeran: no vamos a trabajar hasta que no se estén satisfechas estas demandas. Y hacían por escrito las demandas y tratar que las firmara el encargado de la compañía. No siempre tuvieron resultado, de hecho, esas huelgas perjudicaron grandemente. Pero, ¿y qué comían en ese tiempo? Allí es donde tenemos que aclarar la solidaridad del pueblo de Cerro Azul, de los comerciantes, de los campesinos, de los prestadores de servicio, de mucha gente que estaba al tanto de este núcleo petrolero. Ahí se levanta y se hace grande esta cantidad de gente que no esperaba más que se solucionara todo para bien de México. Y llegaban al comité de huelga, llegaban costales de frijol, costales de maíz, que la caja de galletas, que el costal de galletas, que el café y que muchas otras cosas de utilidad a diario, para que pudiera el trabajador petrolero sostenerse en la huelga. Había guardias, había gente que estaba cuidando las instalaciones. ¿Con qué objeto? Con ese objeto, de solidarizarse con el movimiento
para que el general Cárdenas, allá en México, con el grupo de comisionados de todas las secciones habidas en ese entonces, pudieran hacer un frente común. Asimismo, el Pozo Celosún número 4 y muchos otros pozos de la región sirvieron, una vez decretada esa expropiación a la cual hacemos referencia, para poder pensar el gobierno de México cómo hacer para pagar la deuda contraída en esta expropiación. Debemos de considerar a esta zona petrolera en donde está inmerso Cerro Azul, en que con el aceite propio de esta tierra se pagó parte de la deuda, que duró todavía muchos años, 39, 40, 50 y casi hasta los años 60, para concluir satisfactoriamente el pueblo de México, para cubrir esa deuda contraída con el extranjero. La expropiación trajo consigo que hubiera un boicot en contra de nuestro país. ¿A quién le vendía México el aceite? Si los únicos compradores, entre comillas, habían sido los Estados Unidos y algunos países de Europa como Inglaterra. El boicot llegó a tal grado de que nuestros ministros de Relaciones Exteriores de aquella República Mexicana en la época pensaron, bueno, si ustedes me quieren boicotear de una manera u otra, tengo que ver a dónde puedo vender mi aceite para obtener divisas, para obtener economía. Y nuestro ministro de Relaciones Exteriores entabla una plática con la Alemania nazi, y allí empieza la Alemania que estaba precisamente en aquel proceso bélico tremendo que marcó en la historia a todo el mundo, inclusive a México, y al no tener dinero con qué hacer, con qué pagar el aceite mexicano, hizo lo que antiguamente hacía todo el mundo, el famoso trueque. Le dábamos aceite y nos daban materiales, nos daban válvulas, nos daban codos, nos daban tés y muchas otras maquinarias relacionadas con la industria petrolera. Por eso, en algunas de estas válvulas y conexiones aparece la suástica alemana. Cerro Azul surge a partir de la explotación petrolera en esta región. Todas las personas que aquí habitan tienen que ver directa o indirectamente con esta industria. Del petróleo bien sabemos que ha sido uno de los pilares fundamentales para nuestra nación. Sin embargo, el beneficio que de este producto se deriva no necesariamente ha impactado en la vida de estas personas. Paradójicamente, a pesar de la gran riqueza que de estas zonas se extrajo y que se puede obtener todavía, Cerro Azul, Veracruz es una ciudad que ha quedado relegada en los beneficios económicos derivados del petróleo. Basta recorrer sus calles para ver su mal estado, basta platicar con sus jóvenes para constatar la falta de oportunidades para ellos en esta región. Hoy día es necesario volver los ojos a este lugar y crear las estrategias necesarias para promover la inversión, para dotar a su gente de empleos, para arraigar a los jóvenes a su tierra. Y Cerro Azul vive su vida de esplendor hasta 1921, donde empieza a decrecer la producción. Recordemos que en el 21 todavía estábamos en manos de las compañías norteamericanas y que fue hasta 1938 cuando se decreta la expropiación y había que luchar todavía un gran trecho cuesta arriba para pagar la deuda. Petróleos Mexicanos como empresa todavía tratando de acomodarse a aquellos momentos de zozobra, aquellos momentos de problemática en el país. Entonces empieza a declinar estas áreas petroleras y hay que ver al petróleo como un negocio. Si se vende el aceite, hay riqueza, hay entrada de divisas, y si no se vende, pues nada. Lo que pasa ahí entonces es que Cerro Azul empieza a ser por ahí relegado de otros lugares que en ese momento, como Poza Rica en 1931, nace
como fuerte productor de aceite, o como actualmente la parte sur de la República, ya Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche y otros sitios donde el petróleo está en abundancia. Y se empiezan a olvidar de estos sitios. Algunos ya mueren a la historia. Caso concreto, La Laja, Veracruz, Tierra Blanca, que son núcleos ahí de familias, pero ya no con el poder petrolero. Pero esto no ha concluido. Cerro Azul, la empresa Petróleos Mexicanos, tiene grandes promesas.